Una compilación de los sueños que he tenido estos últimos años, de los que he dejado constancia por escrito. Una compilación de los sueños que he tenido estos últimos años, de los que he dejado constancia por escrito. Criad. Comentar algo trascendente. Recordarán. Los que sigan y lean o oigan mis descripciones. Que le había pedido a Dios soñar con Briz. Con quien nunca había soñado previamente. Y sorprendentemente. Durante estos días posteriores a habérselo pedido. Acabé soñando con alguien. Con quien tampoco había soñado nunca antes. Hasta ahora. Pero que no resultó ser Brittany Murphy. Sino Mira Sorbino. Antes de proceder a hablar del sueño en sí. Quisiera decir. Que tan solo duró unos minutos. Pero el tiempo justo y necesario como para saber que se trataba de Mira Sorbino. La mujer que aparecía en el sueño. Diré de él que tampoco había soñado nada semejante por el estilo con ninguna otra mujer. Que fue una experiencia novedosa. Yo creo que el sueño estaba influenciado por aquello que había escrito al revés. El palo más grande del universo. Os revinulé de Dnark Samol a Apple. El universo. Al revés. Tiene que ver con los rabinos. Latinos. El universo al revés tiene que ver con Mira Sorbino. Pero bueno. Sin más dilación. Procederé a hablar de la ensoñación. Que era en una calle en la que nunca había estado. Antes. Una calle desconocida. Les comentaré por el aire cuál era mi perspectiva. Yo estaba viéndolo todo desde una posición privilegiada. Elevada. De frente. Con un ángulo ciertamente. Algo inclinado hacia la diagonal. Del lado diestro desde el que yo miraba. Se puede decir que yo lo veía todo desde la hora 5 Madagascar. Esa era mi ubicación. Respecto al suelo. Elevada. Desde la que yo todo presenciaba. Con la ventana en el centro del reloj. Decir que era de día. Y que vi como una especie de vampiro entrar por esa ventana que comentaba. Ubicada en la casa de enfrente. Ubicada en el centro de la ensoñación. Hacia donde yo miraba. Casa. Cuya fachada. Estaba pintada. Del color morado aterciopelado de la nación de Aragón el dragón. Del color morado aterciopelado del Dracunculus vulgaris. De ese color estaba pintada. La fachada. De la casa. Por cuya ventana vi colarse al vampiro. De una forma entre volando y trepando. Entre una mezcla de esas dos formas. Y acto seguido. Vi a Mira Sorbino. Introduciéndose también por la misma ventana. De forma similar. Aunque ella parecía más bien que volase. O levitase. Ya que apareció en la visión. Recostada. En el aire. En la brisa.
casi sin tener prisa, por entrar por la ventana, en una posición claramente horizontal. Se iba desplazando lentamente por el plano gravitacional, hasta acabar de entrar, hasta acabar entrando en la habitación. Decir que cuando me dio la espalda para introducirse por la ventana, pude apreciar que llevaba puesta una de esas prendas que te permiten verle el culo. Loca. Pude verle el trasero a Mira Sorbino en el sueño. Decir de él que era un trasero hermoso, lindo, supremo, pero que no se trataba de un sueño húmedo, ya que no llegué a eyacular. El sueño se acababa justo ahí, justo después de que yo dejara de ver a Mira Sorbino, por el simple hecho de que hubiese acabado de entrar todo su cuerpo por la ventana. Un sueño interesante y curioso, pero no de carácter sexual. Al menos pa' mí no. Criat. Channel Content. La chica de soñar con nadar. Excita. Exquisita. Escaicita de esa forma la calificación de su gusto en el paladar. De exquisita. Está exquisita. Un 10. Una imagen muy acuática del agua. Agua 0 100% natural. Mineral. Un 10. Está exquisita. Un cuadro abstracto difuminado de la chica de soñar con nadar. Ese es el efecto que crea el agua en su lindo cuerpo. Un efecto de abstracción difuminado de su lindo cuerpo. Me encanta ese efecto. Decir de la chica de soñar con nadar, que tampoco es que tenga una cara muy peculiar y característica, propia y exclusiva de ella misma. Quiero decir que recuerdo haber visto a más de una mujer con rasgos faciales similares, parecidos a los suyos. Pero aunque eso le reste ciertas dosis de individualidad a la chica de soñar con nadar, no deja de ser una foto exquisita, muy lograda, con ese efecto de abstracción difuminada que comentaba. Una obra de arte que trasciende la mera fotografía, elevando a la quinta esencia su categoría artístico-visual. Hablando en general de la lista de reproducción que creé en la que incluí este vídeo, pero guardando también cierta relación con esta imagen concreta de la chica de soñar con nadar. De algún modo, muchos de los sueños de los que hablan en esos vídeos los he tenido yo. Pero lógicamente hablo de las interpretaciones concretas asociadas a lo que yo había soñado. Ciertas partes concretas de lo que habían comentado. En todos y cada uno de los vídeos de interpretaciones de sueños que he visualizado. O en la mayoría de ellos. Mezcladas algunas partes con otras dentro del mismo propio sueño. Como en el caso del sueño que tuve con la ardilla radioactiva. Yo estaba acostado, boca arriba, sumergido en un tanque de ácido sulfúrico y quería levantarme y salir. Pero una ardilla gigante, relativamente grande,
que estaba acostada encima de mí, boca abajo. Me lo impedía. Me impedía salir del tanque de ácido sulfúrico. Yo temía a la ardilla gigante en el sueño. Así que decidí que sería cuestión de tiempo que se fuese o que yo me quedase sin aire. Entonces vi en el sueño la imagen de un reloj, con el logotipo de 7-Up en forma redonda de tapa a las 7, y, del mismo modo, el de Coca-Cola a las 9. Entonces oí las campanadas de una de esas 2 horas en concreto. No pude apreciar en el sueño. O el sueño no me dejó ver. ¿De cuál de esas 2 horas concretas se trataba? Pero a la vez que oía las campanadas, me quedé sin aire. Me quité a la ardilla gigante de arriba con uno de mis brazos. Me levanté y salí del tanque. Momento del sueño que coincidió precisamente con el momento en el que yo me despertaba y me incorporaba exaltado. Después, una vez ya despierto, relacioné la falta de aire que yo tenía en el sueño con la propia ausencia de aire que había en la propia habitación en la que yo me encontraba, en la que yo había dormido esa noche, ya que se trataba del cuarto de un psiquiátrico, el cual yo mismo me había asegurado de dejar bien ventilado antes de acostarme, pero que alguien había cerrado puertas y ventanas mientras yo dormía. De ahí la relación que hacía entre la ficción del sueño y la realidad, con la ausencia de aire que me produjeron. Mi interpretación subjetiva del sueño está vinculada también a la contraposición viejo-nuevo, a la contraposición 7-Up Coca-Cola, reflejada en esas horas, las 7 y las 9, ya que esas marcas de refrescos eran las que compraban en mi casa. 7-Up en la época de mi abuelo y Coca-Cola en la época de mi madre. Alguna clase de interpretación asociada a eso subyace. Por parte mía, en esa parte concreta del sueño 7 y 9 que les decía, de la interpretación de soñar con ardillas con amoríos ocasionales o esporádicos. Decir que está en la propia esencia del leopardo jaguar. Ser de esa forma molecular. Y también en la mía propia. En la propia forma de fluir los fluidos por mi cuerpo. Ya que durante los primeros días que paso admirando dibujos bellos, como los del vídeo de mis dibujos femeninos preferidos, o imágenes reales como esta de la chica de soñar con nadar, al menos durante esos primeros días. Esas imágenes tienen el poder de ocasionarme erecciones y fluidos prebióticos. Pero aunque esas imágenes me sigan gustando pasado el tiempo, tras perder su carácter novedoso, dejan de producirme ese efecto al ser observadas. Me pregunto si eso le pasará también a los demás, o tan solo a los que se identifican con el jaguar. Desde luego a mí me pasa. El hecho de que las imágenes de mujeres bellas tan solo me produzcan erecciones y emanaciones de líquidos prebióticos durante los primeros días que las veo. Tal vez me pasa eso también con las mujeres reales. Igual ese es el motivo de que tema tanto llegar al compromiso con alguna de ellas. El hecho de saber que por muy buenas que estén, pasado el tiempo, dejarán de producirme ese efecto empalmatorio emanatorio.
sin necesidad de tocarme con mis manos, ni como pareja. Me excitó. Fiensteja Skycita. Criat. Channel Content. Details. Anne. Decir también que de la noche del 11 al 12 de agosto de 2025 soñé con Brittany Murphy. Fue la primera vez que he soñado con ella. Y la única hasta ahora. También. Decir de ese sueño que no se trataba de una pesadilla. Era una especie de sueño en plan First Days. Quiero decir que era como si, mediante un programa de televisión, nos hubiesen querido emparejar. Pero decir que el sueño no transcurría siempre en el mismo lugar. El sueño no transcurría siempre en el mismo plató de televisión, sino que variaba la ubicación en la que nos encontrábamos a medida que el sueño iba avanzando. Pero siempre en Estados Unidos. Decir que todo el conjunto de ese sueño transcurría en Estados Unidos. Y que Brittany Murphy aparecía en él. Con una apariencia juvenil. Con una apariencia que jamás había visto antes. Decir que no estoy seguro de si el sueño transcurría en Estados Unidos o en Bretaña, porque he visto imágenes de esos campos inmensos de Bretaña en, en, en la en la descripción eh, en el vídeo que iba sobre las mujeres llamadas Brittany, sobre el nombre ese, y he visto los campos de Bretaña, esos, y se me parecían bastante a los que yo vi en el sueño, ¿sabes? En ese sueño. Así que igual el sueño transcurría en Bretaña en lugar de en Estados Unidos. No estoy muy seguro de dónde transcurría el sueño, pero es probable que transcurriese en Bretaña. Me enteré, vi esos campos de Bretaña, esos campos inmensos de hierba verde, después de haber escrito esta descripción, después de haber soñado con Brittany Murphy. Vi esos campos de Bretaña. Así que el sueño fue como una especie de premonición, creo yo. Antes. En la realidad. ¿Pero qué? Era consciente aún así de que se trataba de ella. Igual que yo. Yo también aparecía en ese sueño con una apariencia más juvenil de la que tengo ahora. Lo que me hizo pensar en la relación de todo esto. Con todos los partidos con la Juventus. Que en la lista de reproducción de Misen, Juventus por Briz. Yo mismo le había dedicado. Pero no voy a entrar a hablar de los pormenores del sueño. Entre otras cosas. ¿Por qué apenas los recuerdo? ¿Por qué tampoco los recuerdo? Muy bien. ¿Y por qué me extendería demasiado? Pero a partir del día de hoy. Ya puedo decir. Sin temor a equivocarme. Que ya he soñado, aunque sea una vez con Briz. Y que el contexto general de lo que sucedía en el sueño tampoco estaba mal. Aunque no llegase a eyacular. ¿Por qué tampoco se trataba de un sueño húmedo?
Lo que ocurría a lo largo de todo el sueño, tampoco estaba mal. Para que vean que siempre Dios, tarde o temprano, accede a hacer realidad las peticiones que yo previamente le había formulado. Accede a mis plegarias de que Brittany Murphy apareciera en uno de mis sueños. Tarde o temprano, siempre Dios acaba accediendo a mi petición. Como prueba, el hecho de que Brittany Murphy apareciera en uno de mis sueños. Criat. Hoy 16 de abril de 2026. El mismo día que hice esta descripción. El 16 de abril de 2026. Tuve un sueño precioso. Fue tan lindo que cuando me desperté, me consternó enormemente haberme despertado, comprobando que todo no se había tratado nada más que de un sueño. Creo que el sueño se debió al hecho de que yo hubiese comido previamente, antes de dormirme, justamente lo que yo quería: champiñones al ajillo. Después de un sinfín de tiempo esperando por ellos. Esperando porque mi asistenta me los comprara. El sueño creo que se debió a comer yo champiñones al ajillo, preparados por mi asistenta, que además eran de la marca llamada Diamante. Creo que eso influyó notoriamente en el contenido del sueño, para que yo soñase un sueño tan vivido, lúcido y placentero, ya que en el sueño también aparecía, de vez en cuando, Antonio el demonio, jugando conmigo a una versión del juego, que aparecía en el sueño, más actualizada de la que yo solía jugar, pero que a mí se me daba igual de bien jugarla. Igual de bien que la desfasada a la que yo solía jugar. Aunque la mayor parte del sueño transcurría jugando yo a la versión obsoleta del juego, que solía jugar con una pariente de Antonio, que aunque los champiñones se llamasen Diamante, curiosamente, no se trataba de su hija, la chica del sueño. Se trataba de una mujer, que a mí se me parecía con Lucy. Pero que, a decir verdad, tampoco estoy seguro de que se tratase de ella. Hasta me llegué a preguntar si ambos, Antonio y Lucy, tendrían lazos de parentesco, ya que en algo de eso incidía la naturaleza del propio sueño. Decir que la vi en la representación que representaba su avatar, de tez más morena que en la realidad, en la cual también la llegué a ver durante el sueño. Pero a mí me gustaba más verla en la representación que representaba su avatar. Se trataba de un juego erótico, enmarcado dentro de un sueño erótico. Al menos en esa versión desactualizada a la que yo solía jugar. Pero a decir verdad nunca llegué a eyacular, por muy erótico que fuese el sueño. No se trataba de un sueño húmedo, aunque en un cierto momento del juego, en un cierto momento del sueño, llegásemos a bailar juntos empegostados. El baile de la serpiente de cascabel. El baile de la cama. Fue la primera vez en toda mi vida que soñé en cómo yo me hacía las pajas.
pero en esta ocasión concreta que les comento. Contra el cuerpo de una mujer. Contra el cuerpo de Lucy. En lugar de contra el colchón de la cama. Forma esta última que era en la cual yo me hacía las pajas. En la realidad. Estando despierto. Pero volviendo al meollo del sueño. Aunque ese baile serpentino durase unos instantes. No me llegué a correr. Ni siquiera llegué a emanar líquidos pre-eyaculativos. Aunque el sueño tuviese una gran carga de contenido erótico y sexual. No llegué a eyacular. En otra partida concreta a ese juego. A mediados del sueño. Vi a Lucy interpretando en su avatar a Catwoman. Con la típica máscara de la personaje protagonista de esa película. Quise dejar constancia por escrito de este sueño. Porque fue una flipada de sueño. El cual nunca querré olvidar. Todo esto que he comentado fue de lo que más recuerdo de ese sueño concreto. Sueño tan vivido. Lúcido. Placentero. Irreal. Que del cual jamás quise despertar. Me afligió bastante acabar despertando. Y constatar que todo no se había tratado nada más que de un lindo sueño. Creo que el contenido del sueño también se debió a una vez que ocurrió hace un montón de tiempo, en la cual, estando Lucy en la tienda de mi padrastro, este último nos trató de emparejar. Sí, loco. También creo que se debió a ese momento concreto que les comento. Aunque ocurriese, como ya decía antes, hace un montón de tiempo. Creo que el sueño también aludía, sin duda alguna, a aquella canción de los Beatles. Lucy Sky Diamonds. LSD, abreviado. LSD, abreviado. LSD. Lucy Sky Diamonds. Aquella canción de los Beatles. Que aunque nunca me haya interesado por el contenido narrativo de la misma. Tan solo por el título. En relación al contenido del sueño. Soy consciente de que ambos estaban relacionados. También recuerdo el final del sueño. Lo comentaré por el aire. Al final del sueño. Al final del juego. El anfitrión de la partida. Alguien desconocido para mí. Me desafió a jugar en una de las versiones más actualizadas del juego. Sin Lucy. Pero además. Esta vez. Apostando. Y a medida que avanzaba el sueño. El anfitrión de la partida. Iba subiendo cada vez más y más la cantidad apostada. Hecho que hizo que yo acabase por negarme a aceptar el desafío. Por considerar que la cantidad que él había apostado excedía a la que yo tenía en mi cuenta bancaria. Y sus matones me buscarían si perdía. Para darme una lección. En ese mismo momento me acabé despertando. Dando ambos. Tanto el juego como el sueño. Por terminados. Como ya decía antes. Con gran pesadumbre por mi parte. 10 de octubre de 2025. El 10 de octubre de 2025 soñé un sueño muy lindo. Yo creo que fue obra divina de Dios.
Nunca jamás en la vida había soñado algo tan bello. Me desperté la madrugada del 10 de octubre de 2025. Recordándolo, soñé que podía volar. Y que ayudaba a la gente a hacerlo. A volar conmigo. Digo, llegué a soñar que volaba junto a una mujer muy guapa. Hasta entonces, pa' mí, desconocida. Y que tenía cuidado al maniobrar en pleno vuelo para no estrellarnos contra las lámparas o las paredes. Porque todo transcurría en el interior de un centro comercial. En plan Carrefour. Que debía tener el techo muy alto. Decir que recuerdo salir volando con ella. Por una ventana que estaba abierta. Y volar en pleno aire libre. También recuerdo de ese sueño que tenía unas maquetas en miniatura de los perros muertos que he tenido. Hechas de un material parecido a la plastelina. Y que cuando las mostraba a los demás, y algún malintencionado las intentaba deformar y estropear, yo me mosqueaba mucho. Pero decir que no se trataba de una pesadilla, sino más bien de todo lo contrario. Decir que llegada una parte del sueño, en la cual los enfermeros loqueros del psiquiátrico me trataban de capturar, y otro conjunto de personas trataba de hacerme el mal. Yo ardía convirtiéndome en fuego, sin sentir dolor, sin que a mí mismo me hiciera daño. De tal forma que los enfermeros loqueros y la gentuza que trataba de hacerme el mal se tuvieran que marchar, tuvieran que desistir de su intento de quererme capturar. Y el culmen final del sueño llegaba cuando conseguí hacer que volase toda la gente del centro comercial. Conmigo. La vez que más alto volamos. Pero todavía habían ciertos incrédulos que dudasen de que yo fuera Dios. O de que todo aquello fuese obra de Dios. Creyendo que existiría alguna clase de truco o artificio. No necesariamente vinculada conmigo. Que les hiciera levitar. Entonces les prometí que nevaría en el interior del centro comercial. Y cuanto más ascendíamos todos juntos hacia lo alto, más nubes se iban formando. Y su nieve descargando. En las inmediaciones del alto techo del centro comercial. Hasta llegar. Yo. Y el conjunto de toda la gente a la que yo hacía volar. A tocar. El justo lugar. Donde se formaban las nubes. Y una vez ese punto alcanzado, recuerdo cómo empezábamos a caer todos hiper rápido. A la velocidad convencional que establece la ley de la gravedad. Al suelo del centro comercial. Cayendo en un mar acolchado. De algodón aterciopelado. Que en el suelo del mismo centro comercial se había creado. Con el fin de que yo. Y todos los que volaban conmigo. No nos hiciéramos daño al caer. Yo creo que era algo parecido a la nieve que había caído previamente. Ya suavemente. Asentada y establecida. En el suelo del centro comercial. Y después de haber caído todos. Hasta los más incrédulos tuvieron fe en mí. Y así se acababa el sueño. Así me despertaba. De madrugada. A las 3 de la mañana.
del día 10 de octubre de 2025. Como ya había dicho antes, al empezar la descripción, justo momento en el que me desperté, en el que le di gracias a Dios por el sueño tan lindo que había tenido. Como ya decía antes, el sueño más bello y emocionante que he tenido en toda mi vida. Criat. Con la Magenta Ferrara. La pesadilla que tuve la misma Nix que continué la partida que tenía apalancada. Antes que nada, decir que creo que la pesadilla fue producto, entre otras cosas, por tener ambiciones territoriales en las zonas del mapa en las que las tenía. Como una especie de advertencia de mi subconsciente. De que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero es que, en realidad, realmente, el juego, empezando, tampoco te permite tener dichas ambiciones territoriales en otro lado. Quiero decir que es mucho más fácil conquistar Trípoli, Túnez y partes de Italia y Argelia, que empezar intentando conquistar Milán. Por ejemplo. Lo cual es prácticamente misión imposible. Empezando el juego. Pero aunque mi subconsciente me advirtiese, por medio de la pesadilla, de que no debía hacerlo, yo quería mostrar mi progreso con Ferrara. En este juego. Bueno. Sin más preámbulos. Sin más dilación. Procederé a hablar de la ensoñación. En sí. Todo empezaba. Como comentaba durante la retransmisión del vídeo. Cuando yo dejaba un cartapacio sobre una mesa de un aula de una universidad. Que debía ser italiana. Que debía ser en la propia Universidad de Ferrara. A modo de sugerencia de la propia pesadilla. De que había iniciado esta partida con Ferrara. Y no con Cerdeña o Sicilia. Precisamente por poseer una universidad esa provincia de Ferrara. Cartapacio. Que me causó un gran malestar durante la pesadilla. Haber extraviado. Y que me pasé el resto de la pesadilla buscándolo. Me pasé el resto de la pesadilla buscando el cartapacio. Buscando gente conocida. Que no llegaba a encontrar nunca. Buscando un reducto de vida salvaje natural. Que tampoco llegaba a encontrar. Esta parte de la pesadilla. Creo que se debía a las alusiones apológicas que había hecho sobre Urbano. De las cuales creo que mi propio subconsciente quería que me arrepintiera. Por medio de lo acontecido en la pesadilla. Ya que también me producía un gran malestar. No encontrar ningún reducto de vida salvaje natural. A lo largo de toda la videncia de la pesadilla. No sé si realmente el suelo italiano estará tan sumamente urbanizado. Pero esa era la idea que me transmitía. La pesadilla. Además no podía parar de caminar. No quería parar en ningún lugar. De forma similar a lo que me sucedió una vez en los carnavales de Santa Cruz. Que no podía parar de caminar. Y que no quería parar en ningún lugar.
causándome ese hecho también gran malestar. Tanto en los carnavales de Santa Cruz en la realidad, como por las calles italianas en la ficticia pesadilla. Además, en ambas situaciones sentía el rechazo de la gente que me rodeaba. Por donde quiera que yo pasaba. Lo que me producía también congoja y malestar. Tanto en la pesadilla como en la realidad. En el sueño yo quería encontrar el cartapacio. Quería encontrar gente conocida. Y en última instancia quería encontrar también un paraje familiar. Pero todo eso era imposible de encontrar. En un momento dado llegué a ver el mar. Y pensé que quizás pudiese llegar a mi pueblo natal. Atravesando el mar. Quería encontrar barcos o aviones en los que me pudiese trasladar hasta él. Pero todo era imposible de encontrar. Entonces vi un gran barco varado en la orilla del mar. Pero que por extraño que pareciese, se movía. Aunque tampoco es tan de extrañar, teniendo en cuenta que se trataba de una pesadilla. Tampoco era tan de extrañar, teniendo en cuenta que se trataba de algo irreal. Pero seguí de largo mi camino por tierra, sin embarcar en él, y también sin saber si ese barco me podría llevar hasta mi hogar. Y poco después me desperté. Decir que no se trataba de una pesadilla de contenido sexual. Porque no llegué a eyacular. Aunque sí que recuerdo que me llegasen a salir líquidos pre-eyaculativos. Por partes concretas del sueño que no alcanzo a recordar. Con veracidad. Con nitidez. Toda esa parte concreta de la pesadilla de mi interacción con los demás. Se pierde en la inmensidad. Borrosa. Irrecordable. De mi subconsciente. Y hasta aquí todo lo que referente a esa pesadilla quería comentar. Decir que no sé si sería de esas pesadillas. De las que decía. Que creía. Que me hacían ver los psiquiatras. Por medio de los microchips que creía que me habían implantado. Diciendo que eran clavos. Para cohesionar mis huesos. Tras la operación a la que me vi abocado por mi intento de suicidio pasado. No sé si eran imágenes hechas por ordenador o si se trataba de una pesadilla natural, real. Pero lo que sí es bien cierto es que el contenido de la misma me llegó a trabar. Lo que sí es bien cierto es que el contenido de la misma me llegó a asustar. Y que al despertarme, cuando me desperté, quise hallar mayor grado de conexión con la realidad ya conocida. Hablando con mi madre, quise hallar mayor grado de conexión con la realidad ya conocida por medio de la figura de mi madre. Y me llegué a preguntar cómo sería mi conexión con la realidad si viviera en otro lugar, en cualquier otro lugar. Si mi grado de conexión con la realidad sería distinto o sería igual si viviese en otro lugar.
Criad. El otro día. Sin ir más lejos. Soñé que plantaba marihuana. De forma mecanizada. Por fases. Como si tuviera que ver su crecimiento. De alguna forma. Algo que ver con la tecnología. Decir que tuve ese sueño antes de caer en la similitud del nombre de Jessica con la María. O habiendo caído ya. Subconscientemente. Plantaba esas plantas con George. Y después, acto seguido, en el mismo sueño. Soñé que le ganaba a él y a Balti. En un juego muy novedoso. En el cual, para poder invadir los castillos de los demás, tenías que insertar el disco de tu propio ejército en la ranura del videojuego, perteneciente a sus castillos. Y tras reducirlos al nivel 5, podías apropiarte de sus castillos, emparejándote a ti mismo con su mujer. Un sueño muy curioso en el que no me pudieron vencer. Criad. Jueves 12 de febrero de 2026. Y sintió la pesadilla que tenía que parar. Porque yo controlaba lo que pasaba en ella. Y acababa así. Conmigo diciendo, soy el emir de las selvas. Soy el emir de las palmeras. Y puedo ver a través de vuestros ojos. Puedo ver lo que hay dentro de vosotros. Acababa conmigo diciendo todo eso después de que derrotase a la mayoría de mis enemigos. La pesadilla. Criad. Esta misma noche. La noche del sábado 13 al domingo 14 de diciembre de 2025. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que yo era el último rey de Aragón. Todavía en la Alta Edad Media. Coincidiendo con la época del Nuevo Mundo. Y que los castellanos martirizaban mi cuerpo demacrado y moribundo. Haciendo vudú en él. Un plato no de buen ver. Un plato de mal gusto. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Si ese es mi destino. Adelante. Clavad ya el último alfiler. Quería comentar otra pesadilla que tuve hace poco tiempo en la cual el pueblo aparecía como si fuera un, un, ¿cómo llamarlo? Como si estuviera, como si se hubiera expandido demasiado el pueblo y yo no conociera las calles, ¿sabes? Y el pueblo como si fuera un, 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 un suburbio, como si el pueblo fuera un suburbio, ¿sabes? Como si todo estuviera estropeado, todo, y, y yo
Yo estaba como en un edificio grande y una niña que era una niña androide, una niña máquina, me perseguía, ¿sabes? Pero era una niña, la niña caminaba despacio, ¿sabes? Pero iba detrás de mí y yo podía volar en el sueño. Yo volaba en el sueño, era como un sueño pesadilla, algo así como una especie de pesadilla. Yo volaba en el sueño y para huir de la niña androide máquina que me perseguía, atravesaba unos ventanales que estaban rotos, que los cristales estaban a medio romper y, y yo atravesaba los ventanales volando sin cortarme, pasando justamente entre los cristales rotos, en el espacio que había entre los cristales rotos y el marco de la ventana pasaba justamente por el espacio que quedaba de, de aire en la ventana rota y seguía huyendo de la niña máquina androide que me perseguía y, y huía en dirección sur, ¿sabes? Y como decía ya antes, las calles eran totalmente desconocidas para mí. El pueblo se había expandido tanto desmesuradamente, como haciendo alusión a eso que decía en el capítulo de de la agenda de la Feberica de Santa Polonia, haciendo alusión a eso que decía que me daba miedo el aumento desproporcionado de la población. Eh, la población se había expandido tanto que las calles eran totalmente desconocidas para mí y era todo en plan suburbio y yo pasaba volando por las calles pues, y vi a a unos viejos llevando un colchón en dirección opuesta hacia donde yo volaba. Yo volaba en dirección sur y ellos caminaban en dirección norte, llevando un colchón. Dos viejos llevaban un colchón en dirección norte y yo seguía volando en dirección sur hasta que llegué a la playa sin que hubiera espacio sin habitar, siendo todo calles, todo eran calles suburbiales eh, en el trayecto desde donde yo salía hasta llegar a la playa. Todo eran calles suburbiales, desconocidas para mí. Y, y al llegar a la playa vi el mar negro siendo de día, las brumas grises, oscuras en el cielo y como unos rayos amarillos eh, en las nubes, ¿sabes? No era como el sol dejándose ver, era más bien como unos rayos amarillos en las nubes y como si lloviese lluvia ácida, ¿sabes? Y vi barcos en el mar naufragando como barcos fantasmas, todo era como bastante en plan pesadilla, ¿sabes? Una pesadilla que quise recordar que no la había escrito en los en los en las descripciones. Decir de las calles suburbiales que había dejado atrás que, las fachadas de las casas estaban sin encalar y las ventanas
de las casas, de las calles por las que yo pasaba. Las ventanas de las casas estaban tapiadas con madera o con los cristales rotos. Las fachadas de las casas, de las calles por las que yo pasaba, estaban sin encalar y las ventanas de las casas estaban tapiadas con madera o con las ventanas rotas. Todo una sensación bastante lúgubre, ¿sabes? Lúgubre creo que es la palabra que encaja a la perfección para definir el aspecto de las calles suburbiales por las que yo pasaba. Lúgubre y grisácea. Ese era el color que más abundaba en toda la pesadilla. Y al decir que la niña androide máquina que me perseguía, supongo que la habría dejado atrás hace un montón de tiempo, porque ella era lenta caminando y yo podía volar. Así que supongo que la habría dejado atrás hace un montón de tiempo, pero no sé si tendría ecolocalizador y podría seguir persiguiéndome aunque aunque me hubiera dejado de ver en el horizonte, aunque me hubiera dejado de ver, no sé si podría continuar persiguiéndome. Y decir que al llegar a la playa se acababa el sueño. Cuando llegaba a la playa y veía todo ese paraje que les había comentado, se acababa el sueño en la playa. No sé si yo no podía volar sobre el mar o qué pasaba, que al llegar a la playa me, me paraba en la orilla del mar como les comentaba, con, con la bruma, con las nubes oscuras grises de fondo y el mar negro aunque fuese de día y los barcos naufragados fantasmas. Y lo que decía de los rayos, más que rayos, no sé muy bien cómo explicarlo. No eran rayos en realidad, era como unos relámpagos, como un color amarillo parpadeando de forma intermitente entre las nubes, entre las nubes grises, como, como si fuera la claridad del sol dejándose ver, pero tampoco era eso, ¿saben? Era como un color, como unos relámpagos amarillentos, parpadeando eh, detrás de fondo de las nubes grises. Y ahí se acababa la pesadilla. Cuando llegaba a la playa, se acababa la pesadilla y me despertaba. Y ya para acabar, recapitular el título del vídeo. Eh, eh, compilación, una compilación de los sueños que he tenido en estos últimos años, de los que he dejado constancia por escrito. Fin del capítulo llamado Una compilación
de, de los sueños que he tenido durante estos últimos años, de los que he dejado compilación por escrito, de los que he dejado constancia por escrito, una compilación de los sueños que he tenido en estos últimos años, de los que he dejado constancia por escrito.